cerrar este año. 8:18 a.m. Oti Patiño es el jefe nombrado por el presidente Petro en el equipo de negociación en diálogos de paz del gobierno colombiano con el ELN. La última del ELN es el secuestro del padre de Lucho Díaz. Corrijo, la penúltima. La última es un paro armado que declararon a partir de esta madrugada en 4 municipios del Chocó. Señor Patiño, buenos días. Buenos días, Néstor, a ti y a toda la audiencia. Hola, Oti, me alegra saludarlo. ¿Dónde se encuentra? ¿En Cuba? Sí, estoy en este momento en La Habana, sí. ¿Y tiene que ver este viaje? Allí hay jefes del ELN. ¿Están hablando de la liberación del papá de Lucho Díaz? No, este viaje que me hizo el embajador para apoyar todas las gestiones que tienen que ver con los países que están trabajando en pro, digamos, de que se le levante el bloqueo y la calificación de albergue de terroristas a Cuba. Vale. Oti, ¿qué está pasando con la libertad retrasada, dilatada del padre de Lucho Díaz? ¿Qué le dicen a usted los señores del ELN? Pues hasta ahora, digamos, lo que le han dicho ya a las personas con las cuales están dialogando, allá en Naciones Unidas, y de todas maneras los compañeros que están allá en Colombia, los compañeros de la delegación, es que no podían, bueno, y lo dijeron en un comunicado público, es que no podían soltarlo debido al despliegue militar. Ya esa excusa se acabó porque se suspendió el despliegue militar, se recogieron las unidades que están, digamos, en la acción de búsqueda del señor Díaz para facilitar su pronta liberación, de tal manera que no hay ninguna excusa y se espera que hoy se produzca esa liberación. ¿Debería ser hoy la liberación de don Luis Manuel Díaz? Debe ser hoy no porque ellos lo hayan anunciado, sino porque el último pretexto que había era ese, de que había un despliegue militar que dificultaba lo del proceso de liberación, de entrega a Naciones Unidas y a la Iglesia, y terminado ese hecho o esta situación, pues ya no habría ningún pretexto para no liberarlo. Sí, ahora, como usted lo sabe mejor que yo, Oti, cuando están en las montañas, cuando están en estos grupos, el tiempo cambia, la medición del tiempo cambia, y lo que para uno aquí debería ser rápido, para ellos allá toma eternidades. ¿Ese tema de tiempos lo han hablado ustedes, de por qué se están demorando tanto? No, mire, digamos, la secuencia ha sido de esta forma. En primera instancia, digamos, se les planteó de que mandara unas coordenadas. Ellos contestaron a través de otros medios, a través de la jefatura de frente, porque eso lo hizo un comando según el Frente de Guerra Norte que ellos tienen allá en el Caribe, de que primero fue una acción no ordenada, sino un poco a la iniciativa de un comando de ese Frente Norte, de tal manera que apenas se dio cuenta el Frente Norte, le ordenó la liberación, y entonces se les mandó a decir que dieran algunas coordenadas. Ellos dijeron que no, que ellos iban a liberarlo sin necesidad de coordenadas y punto. Digamos, esa fue la primera reacción de ellos, y de alguna manera entonces se les mandaron teléfonos celulares de Naciones Unidas, lo mismo que un momentico, por favor, es que estoy... Hola. Por favor, me está interrumpiendo una llamada aquí, por favor. 822. Señor. Oti, nos cuenta, nos está contando usted la historia. Aquí la gente habla durísimo. Sí, lo sé, así son los cubanos, pero síganos contando, por favor. Ya con ese regaño quedaron listos, fresco. Pero fue del lado de Cuba, no del lado de Colombia, No, creo, ¿no? sí. Óigame, nos estaba contando la historia de lo que ha pasado. Les entregan celulares de la ONU a los secuestradores. No, sí, los números de celulares de Naciones Unidas, de Cruz Roja, y ellos entonces dijeron que se iban a entender con Naciones Unidas, pero tampoco procedieron a la liberación. Posteriormente, la excusa, digamos, una vez nosotros publicamos el comunicado porque
digamos, donde dijimos que ellos lo tenían, teníamos muy buena fuente para afirmar ello. Entonces ellos reaccionaron. Eso fue la primera admisión, pero fue después de que nosotros lo dijimos, digamos, en el comunicado que fue de conocimiento público, y que iban a dar la orden de liberación inmediata del señor Díaz. Entonces han pasado los días y la última pretexto para no liberarlo es, digamos, de la militarización de la zona, que según ellos dificultaba el proceso de liberación. Sí. Ya ese pretexto ya no existe. Claro. En las horas de la tarde de ayer se procedió, digamos, a suspender todo el proceso de búsqueda, a recoger las fuerzas que estaban allí, digamos, tanto de policía como de fuerzas militares, de tal manera que prácticamente hay un área donde ellos se pueden mover con toda tranquilidad y proceder a la entrega del señor. Y eso está siendo supervisado y coordinado por Naciones Unidas con el acompañamiento de la Iglesia, de tal manera que hay, además de todo el despeje, las garantías que dan estos organismos de las Naciones Unidas y desde luego de la buena fe que le cabe a la Iglesia para acompañar este proceso de liberación. Oti, ¿quién se ganó ese vaciadón suyo allá? Un vecino de aquí donde me estoy quedando, que habla durísimo, y estaba hablando por un celular. Yo estoy aquí en el portón de la casa, porque es donde mejor entra la señal, y entonces el señor estaba aquí hablando al frente. Pues le agradezco un poquito de orden allá. Efectivamente sirvió, ya le escucho perfectamente. Ricardo, para Oti Patiño. Bueno. Sí, Oti, es que han pasado, haciendo cuentas, 5 días desde el momento inicial en el que se ordena por parte del Comando Central del ELN la liberación del papá de Luis Díaz. Si no estoy mal, eso fue el miércoles de la semana pasada. Esto no está demostrando correcto, que hay frentes del ELN que no le copian al COSE y que al final el mayor temor en la negociación, que es quizás que no se está negociando con todo el grupo, sino con una parte que de pronto no es la mayoritaria, se esté concretando y se esté plasmando en el secuestro del papá de Luis Díaz. No, mire, digamos, lo que está ocurriendo, lo que se hace visible, es que incluso los comandos de ese frente, del Frente Norte, digamos, obran a la espontánea, simplemente le dan la orden, consigan plata, y un comando de estos, según ellos mismos, va y secuestra a este señor. Después dicen, no sabíamos que era el papá de Luis Díaz, o sea que, según ellos, digamos, un señor que pasaba por ahí en un carro seguramente bueno, digamos, para ellos, digamos, entonces fue víctima de ese secuestro. Es decir, cualquier hijo de vecino, digamos, que ellos estimen digamos, que puede ser secuestrado, pues lo secuestran. Uh-huh. Digamos, esa es la afirmación de ese comando o de ese frente de guerra. Oti, de tal manera que esa situación del boleteo, de la extorsión, del secuestro, es una práctica en este momento recurrente y libre para ellos, es decir, no tiene ninguna cortapisa, porque además el jefe del ELN o comandante general, digamos, dice que la culpa pues de que ellos estén secuestrando es porque el gobierno no les está financiando a ellos. Imagínense el gobierno financiando una guerrilla que digamos, durante un proceso de paz, una guerrilla que de luego no ha dejado las armas. ¿Cómo se va a proceder en ese momento para decir que va a haber una financiación y que solamente, digamos, se va a financiar al ELN por el solo hecho de que ellos no tienen otra fuente que el secuestro y la extorsión? Oti, pasan los días del secuestro de don Luis Manuel Díaz. La salud de don Luis Manuel, ¿usted qué detalles, qué conocimiento tiene sobre la condición en la que está o en la zona donde él se encuentre? No sabemos nada. Incluso le sugerimos a Carlos Ruiz Massieu, que es, digamos, el jefe de la comisión, digamos, de las Naciones Unidas acá, que
que les pidieron una prueba de supervivencia. Y la verdad, digamos, es que no la enviaron, pues porque eso de alguna manera, esas pruebas de supervivencia tranquilizan a la gente. ¿Y se tiene algún motivo de por qué no la enviaron, Oti? ¿Por qué no mandaron esa prueba de supervivencia que se pide? No. Es más, no sé, digamos, si el jefe, digamos, de la ONU acá se las pidió, se las sugirió, pero no tengo ninguna explicación por la cual, digamos, con todos estos medios electrónicos que hay donde tomar una foto, mandar un video es tan fácil, no la enviaron. Claro, pero el caso es que ellos lo que pretenden es que, digamos, lo van a devolver en el menor tiempo posible, y los tiempos posibles pues todavía están corriendo y hoy estamos en una alta cuenta regresiva porque el último pretexto que tenían, que era la militarización de la zona, pues ya se acabó ese pretexto. Sí, señor Patiño, usted dice que la orden es consigan plata. ¿Usted tiene información si le pidieron dinero a la familia de Lucho Díaz? No, y por el contrario, según entiendo, ellos plantean de que la liberación de ellos iba a ser unilateral y sin contraprestación alguna. De tal manera que uno supondría de que no están haciendo una negociación, digamos, económica, no están haciendo una extorsión, digamos, o sea, un secuestro extorsivo, digamos, aprovechándose del secuestro. Sí. De tal manera que esperamos, digamos, que ese tampoco sea ningún inconveniente, digamos, para retardar el proceso de liberación, en el sentido en que aún no les han pagado, lo que sea. Pero de eso no tengo ninguna noticia. Me parecería terrible de que eso, digamos, además de la extorsión, del secuestro, se produzca, digamos, un proceso de extorsión negociable con la familia. De acuerdo. Sí. La última, Felipe, para Oti Patiño. Sí, señor Patiño, sabiendo, como nos lo acaba de contar usted, ya se sabía por boca del señor Antonio García, que van a seguir secuestrando para financiarse, por un lado. Por el otro, pues el paro armado hoy en 4 municipios del Chocó. ¿Usted cree que este proceso con el ELN va para algún lado? Indudablemente estamos en una crisis en este proceso. El único diálogo que en este momento tenemos con el ELN es sobre el tema de la liberación del papá de Lucho, pero desde luego este tema y este hecho pone todo el tema de la extorsión, del boleteo, del secuestro, de los confinamientos armados de la población en un primer plano, es decir, el cese al fuego que se pactó plenamente a partir del 3 de agosto entra en un cuestionamiento muy alto, porque el cese al fuego fue pactado no tanto o no solamente para evitar los choques entre la fuerza pública y el ELN, sino fundamentalmente para garantizar los derechos y libertades de la gente. De tal manera que el tema de las hostilidades, el tema del respeto al DIH y el secuestro, sobre todo, digamos, cuando se vuelve una práctica sistemática, pues por supuesto es un elemento que viola plenamente, digamos, el cese al fuego, además, desde luego, de ser objeto, por ser un delito, y un delito muy grave, de ser objeto de persecución judicial, independientemente de que sea o no catalogado como una violación del cese al fuego. Sí. Dice usted que efectivamente pues hay una crisis en las negociaciones, hay cese al fuego, van a seguir secuestrando. ¿Para dónde van? ¿Para dónde va el gobierno? Es decir, porque esto no parecería que vaya para ningún lado distinto a favorecer a los delincuentes. Nunca, digamos, precisamente, digamos, todo el proceso de paz justamente tiene como objetivo, y en la medida que hay una implementación, por supuesto, es para desfavorecer, digamos, las actitudes y las actividades criminales. Digamos, ese es para restablecer o establecer en algunas zonas donde nunca ha imperado el Estado Social de Derecho, poderlo hacer. Por supuesto, ese es el objetivo. Digamos, durante el gobierno de Duque, digamos, no se hizo nada porque se planteó de que solamente, a menos de que el ELN no secuestrara, que no empezara un proceso. Nosotros empezamos un proceso y justamente eso es lo que nos habilita
para hacer la exigencia y firmamos un cese al fuego, y es lo que nos habilita hoy para hacerle una exigencia dura, puntual, clara, digamos, al ELN, para que no solamente nos secuestren, sino también para que liberen a todos los secuestrados, dado que el secuestro es un delito continuo, como lo es la extorsión y el boliteo que se hace de manera sistemática contra la gente. Digamos, si todos los secuestrados son ¿cuántos, Oti? ¿Cuántos secuestrados tiene hoy el ELN, además del papá de Luis Díaz? Tenemos una lista de 30 personas que han sido denunciadas como secuestrados, de unos 30, pero todavía, digamos, no tenemos la confirmación plena de que ha sido el ELN. En el caso del papá de Lucho Díaz, tal como se los dije, ellos lo admitieron una vez que yo, digamos, con elementos suficientes de prueba, digamos, hice la denuncia de que habían sido ellos, y ellos respondieron de que sí, efectivamente habían sido ellos. Pero hay una lista grande, digamos, de unas 30 personas que, según las denuncias iniciales, se encuentran en manos del ELN, y por supuesto este tema de una persona tan querida, tan famosa, destapa todo de la problemática del secuestro, y desde luego como práctica sistemática del ELN, y pone este tema de primer orden en un punto que se supone que es el cuarto punto de la agenda, que es las víctimas, y las víctimas de la extorsión y el secuestro, del confinamiento forzado, del desplazamiento, empiezan a colocarse en primer lugar, de tal manera que sin esos elementos, sin resolver todos esos elementos, va a ser muy difícil avanzar sobre el proceso de paz. 8:35 minutos. Escuchan ustedes desde Cuba a Oti Patiño, que es el jefe del equipo negociador con el ELN, a propósito del proceso de paz y a propósito del secuestro de don Luis Manuel Díaz. Señor Patiño, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Lo dejo allá atender sus compromisos. Felipe, ¿por qué dice usted que esto no va para ningún